Hola, mi nombre es Araceli Lucero Contreras. Estoy en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Esta presentación es para la clase Impuestos Especiales, el profesor Nazario Perea Sandoval. ¿Qué es una fusión de sociedades? Una fusión se define como la unión de dos o más empresas en una sola, ya sea nueva o existente. La fusión se caracteriza por la integración de varias jurídicas en una sola. Es la unión de varias sociedades que se integran para formar una entidad jurídicamente unitaria que sustituye la personalidad de sociedades. Puede ser una fusión por creación, que es una nueva sociedad, y esto ocurre cuando una sociedad surge como una nueva con el patrimonio de las sociedades que se fusionan y que desaparecen. O puede ser una fusión por incorporación, que es una sociedad ya existente, y esto pasa cuando una de las sociedades que interviene en el acto subsiste y absorbe el patrimonio de las demás. La fusión de sociedades se encuentra regulada en la Ley General de Sociedades Mercantiles y en la Ley Federal de Competencia Económica. ¿En qué consiste una fusión de sociedades? La fusión de sociedades mercantiles es aquella figura jurídica mediante la cual una sociedad se extingue por la transmisión total de su patrimonio a otra sociedad preexistente o que se forma con las aportaciones de los patrimonios de dos o más sociedades que en ella se fusionan. Para efectos legales se considera que existe una fusión cuando dos o más sociedades se unen en una sola sociedad o cuando se unen para crear una nueva sociedad. Para efectos fiscales, ¿qué cuentas pueden transmitirse en la fusión de sociedades? Los saldos a favor de IVA e ICR de las sociedades fusionadas podrán ser acreditados, solicitados en devolución o compensados por la fusionante según corresponda a la naturaleza del saldo a favor. Cuentas y derechos fiscales que pueden transmitirse, pérdidas fiscales pendientes de amortizar. La sociedad fusionante puede amortizar las pérdidas fiscales de la sociedad fusionada siempre que se cumplan ciertos requisitos y exista autorización del SAT. Saldos a favor de impuestos incluye saldos a favor de IVA, ICR u otros impuestos federales. Pueden compensarse o solicitarse en devolución por la sociedad fusionante. Créditos fiscales recuperables, como devoluciones en trámite o saldos a favor aún no compensados. CUFIN, cuenta de utilidad fiscal neta. CUCA, cuenta de capital de aportación. ¿En qué casos la fusión de sociedades puede ser considerada enajenación para efectos fiscales? Cuando no se cumplen los requisitos del artículo 14b del Código Fiscal de la Federación, este artículo establece que la fusión no será considerada enajenación siempre que se cumplan ciertos requisitos como presentar el aviso de fusión ante el Servicio de Administración Tributaria dentro del plazo establecido. Que la sociedad fusionante conserve la contabilidad de la fusionada por al menos 5 años. Que la fusión tenga una razón de negocio. Si no se cumple alguno de estos requisitos, la fusión se considera enajenación y se deben pagar impuestos como si se hubiera vendido el patrimonio. Aunque no se maneja propiamente como tal, se da la enajenación de bienes tanto en la fusión como en la escisión al transmitirse la propiedad de tales bienes de una entidad a otra. Sin embargo, en el Código Fiscal de la Federación aparece una disposición que señala que no hay enajenación si se cumple con ciertos requisitos, pretendiendo también las autoridades fiscales que en determinados casos los accionistas que van a celebrar el contrato mercantil de fusión de sociedades le tengan que pedir autorización a estas autoridades administradoras de impuestos federales. ¿Qué es una escisión de sociedades? Es una forma de reestructura cuyo resultado es la creación de una o más entidades a las que la sociedad escindente aporta la totalidad o una parte de sus activos, pasivos y capital contable. Una escisión ocurre cuando una sociedad denominada escindente aporta en bloque, sin extinguirse, parte de su activo, pasivo y capital
a otra u otras entidades de nueva creación denominadas escindidas, o decide extinguirse y divide la totalidad o parte de su activo, pasivo y capital en dos o más partes que son aportadas en bloque a otras entidades nuevas. Una sociedad denominada escindente aporta en bloque sin extinguirse parte de su activo, pasivo y capital a otra u otras entidades de nueva creación denominadas escindidas, o decide extinguirse y divide la totalidad o parte de su activo, pasivo y capital en dos o más partes que son aportadas en bloque a otras entidades nuevas. ¿En qué ley se encuentra regulada la escisión de sociedades? La escisión de sociedades en México se encuentra regulada en la Ley General de Sociedades Mercantiles, específicamente en el capítulo 9, que trata sobre la fusión, transformación y escisión de sociedades. Se da la escisión cuando una sociedad denominada escindente decide extinguirse y divide la totalidad o parte de su activo, pasivo y capital social en dos o más partes, que son aportadas en bloque a otras sociedades de nueva creación denominadas escindidas, o cuando la escindente, sin extinguirse, aporta en bloque parte de su activo, pasivo y capital social a otra u otras sociedades de nueva creación. ¿En qué consiste una escisión de sociedades? Una escisión de sociedades consiste en la división de una sociedad en dos o más, creando nuevas entidades con patrimonio propio o transfiriendo parte de su patrimonio a sociedades ya existentes. Este proceso puede implicar la extinción de la sociedad original, escisión total, o la supervivencia de la misma con una reducción de su patrimonio, escisión parcial. En detalle, la escisión de sociedades implica división de una sociedad. La sociedad escindente se divide, transfiriendo todo o parte de su patrimonio a una o más sociedades beneficiarias. Creación de nuevas sociedades. Las sociedades beneficiarias pueden ser de nueva creación o ya existentes. Extinción o subsistencia. La sociedad escindente puede extinguirse, escisión total, o continuar operando con su patrimonio restante, escisión parcial. Transmisión de activos y pasivos. La escisión implica la transferencia de activos y pasivos de la sociedad escindente a las beneficiarias. Cambios en la estructura accionaria. Los accionistas de la sociedad escindente pueden recibir acciones de las nuevas sociedades. Para efectos fiscales, ¿qué cuentas pueden transmitirse en la escisión de sociedades? La escisión puede realizarse cuando la sociedad escindente transmite una parte de su activo, pasivo y capital social a una o varias escindidas sin que se extinga, o la totalidad de su activo y pasivo y capital social a dos o más sociedades escindidas, extinguiéndose la primera. En la escisión de sociedades para efectos fiscales se transmite la totalidad o parte de los activos, pasivos y capital social de la sociedad escindente a las sociedades escindidas. Esto incluye la transmisión de la cuenta de utilidad fiscal neta, dividiéndola entre la sociedad escindente y las escindidas en proporción a la participación del capital. El detalle de las cuentas que se transmiten es el siguiente. Activos. Se transmiten los bienes y derechos de la empresa escindente, incluyendo la maquinaria, equipos, inmuebles, carteras de clientes. Pasivos. Se traspasan las obligaciones de la sociedad escindente como préstamos y deudas. Capital social. Se transfieren las acciones o participaciones sociales de la empresa escindente a las nuevas empresas. Cuenta de utilidad fiscal neta. El saldo de esta cuenta se divide proporcionalmente entre la sociedad y el escindente y las escindidas. Documentación. La documentación necesaria para respaldar la escisión, como el contrato de escisión, las actas de asamblea, también se transmiten. ¿En qué casos la escisión de sociedades puede ser considerada enajenación para efectos fiscales? La escisión de sociedades se considera enajenación para efectos fiscales en México, según el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación. Esto significa que la transferencia de activos y pasivos de la sociedad escindente a las sociedades escindidas genera una obligación tributaria. Estos son los casos en que la escisión se considera enajenación. En la transmisión de activos, pasivos y capital. Cuando la sociedad escindente transmite parte
o la totalidad de sus activos, pasivos y capital social a una o varias sociedades escindidas. Transmisión a título universal. Cuando se transmite el patrimonio de la sociedad escindente a título universal a las sociedades escindidas. Transmisión a título particular. Cuando se transmiten ciertos bienes, derechos o deudas a título particular a las sociedades escindidas. No cumplimiento de requisitos para no ser enajenación. Si la escisión no cumple con los requisitos establecidos en la legislación fiscal para que no sea considerada enajenación, como la falta de razón de negocios o la no retención de la misma proporción en el capital por parte de los accionistas.